suelo constituido por una fisura media posterior o fisura media, simplemente calle de los escritorios, las estrellas acústicas, la ala blanca interna, la ala blanca externa, la ala blanca, la ala gris, ¿no? Ala gris, ala blanca externa, ala póstrera, y tenemos el funículo pedis, la eminencia pedis o bien conícula facial y la eminencia media. Al ladito encontramos la depresión superior o fobia superior y luego en conjunto vamos a observar la rampa de estímulo. El estilo que está empezando a aparecer aquí no es más que el conducto, ¿no? Que pone en comunicación el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, no es más que la decirlo. Hacia abajo, no se olviden que el cuarto ventrículo no es más que la dilatación del conducto del epéndrico. Estamos viendo mesencéfalo tanto por la parte anterior como también por la parte posterior. Mesencéfalo, esto está representado por los pedúnculos cerebrales. Aquí estamos observando justamente cada uno de los pedúnculos cerebrales. Esto es protuberancia y aquí ya encontramos los tálamos ópticos, ¿no? Lo que está con número 2 son tálamos ópticos. Este es el espacio interpeduncular. Un poquito más hacia adelante, aquí encontraremos el quiasma óptico y ese es el espacio optopeduncular. Pero este es el espacio interpeduncular. Bueno, aquí estamos observando la cara interna de los pedúnculos cerebrales, esta es la cara externa, este es el extremo superior, este es el extremo inferior. Cara anterior, no se ve la cara posterior. En la siguiente imagen estamos observando la cara posterior del mesencéfalo representado por la lámina cuadrigémea. Aquí están los tubérculos cuadrigémeos superiores o folículos superiores, los tubérculos cuadrigémeos inferiores o folículos inferiores, también se llaman nates y testes. Esto ya lo habíamos visto al ver la vía óptica, ¿no? Porque este justamente es un centro de parada momentánea, tiene funciones visuales, habíamos indicado. Estos otros también lo hemos hablado en la vía auditiva, ¿no? Porque tiene justamente funciones auditivas. Pero estos tubérculos cuadrigémeos superiores e inferiores no están sueltos, no están conectados con el tálamo óptico, ¿no? El tálamo óptico está un poquito más superiormente y están conectados por estos bracitos que se llaman cuerpos geniculares, ¿no? Estos son los cuerpos geniculares y estos son los brazos conjuntivales. Bueno, ahí estamos observando los bracitos, cuerpo genicular, este será el externo y este será el interno. Bueno, y en el fondo ya empieza a observarse justamente qué cosa es esto. Tenemos una pieza en anfiteatro, ¿no? Donde demuestra justamente la cavidad. Esta es la cavidad del tercer ventrículo. Entonces tenemos esta misma pieza en el anfiteatro donde se ve la cavidad, ¿no? Bueno, esta es una imagen donde demuestra justamente la emergencia de los pares craneales, los 12 pares craneales, gran parte de ellos en el tronco encefálico. En el tronco encefálico se encuentra la mayor parte de los pares craneales, muy pocos quedan sueltos por ahí, entre comillas, porque son nervios sensoriales y se originan en los órganos. Esta es una imagen que habíamos ido dibujando el día de ayer, ¿no? Esta es médula espinal. Vean cómo se ve la sustancia gris. Funcionalmente, fisiológicamente, aquí está dividido en lo que vienen a ser las astas anteriores y las astas posteriores. Astas anteriores pintadas de rojo porque es motor, las astas posteriores pintadas de azul que son sensitivas. Y allá empezamos a ver ya el cuarto ventrículo, la aparición del cuarto ventrículo. ¿Qué sucede con esta aparición del cuarto ventrículo? Sucede un estrechamiento, ¿no? Empieza a aparecer aquí un estrechamiento. Aquí se ve mejor el cuarto ventrículo, la mitad inferior, porque esto es un raquídeo, y aquí ya es la mitad
superior, o sea, casi llegando al límite del bulbo raquídeo. Y en esta emergencia del cuarto ventrículo empieza a aparecer la decusación motora. Aquí estamos viendo simplemente una decusación motora, cómo va fragmentando, ¿no?, las astas anteriores, convirtiéndolas en núcleos que tienen la misma significación. Una significación somática motora. Esta es visceral, cada vez se va haciendo posterior, y la somática cada vez se va haciendo anterior. Y es así que estos núcleos que nosotros observamos aquí se van haciendo posteriores y van formando pequeñas eminencias o relieves en el suelo del cuarto ventrículo. Y es así que empezamos a observar, por ejemplo, el trígono del hipogloso, empezamos a observar ya el trígono del vago, ¿no? Esas son eminencias, son relieves justamente porque están pegaditas, ¿no? Y son los núcleos. ¿Qué núcleos serán? Porque también el hipogloso tiene una formación somática, pero el nemogástrico tiene también visceral, tiene también sensitivo, ¿no? Entonces cada vez se van haciendo cada vez más posteriores. Bueno, esto, si nosotros representamos, por ejemplo, la columna del núcleo amigo, esta representación que está pintada de rojo serán los núcleos vegetativos motores, vale decir, los núcleos visceromotores. Bueno, aquí nuevamente empezamos a observar la médula espinal con todo lo que tiene, sustancia gris. Ya la parte, el límite de la médula espinal y el bulbo raquídeo. ¿Qué encontramos? La decusación motora. ¿Por quién está representada esa decusación motora? Justamente los fascículos córtico-espinales, ¿no? La vía piramidal, en este caso, cruzada. Esto está formando la decusación motora. Un poquito más superiormente vamos a encontrar la decusación sensitiva. La decusación sensitiva, que está fragmentando las astas posteriores. Entonces hay una decusación motora, como también hay una decusación sensitiva, ¿no? Núcleos de Golgi-Goodhart producen justamente la decusación y la formación de esta cinta. ¿Qué cinta? La cinta de Rey medio, que está decapitando las astas posteriores, las está convirtiendo en núcleos sensitivos. Unos serán motores, unos serán somáticos, somatosensitivos, y los otros serán vegetativos, ¿no? Viscerovegetativos o viscerosensitivos. Y aquí están representados justamente esos diferentes núcleos de los pares craneales. Muchos están sueltos, pero muchos se agrupan formando verdaderas columnas, ¿no? Y es así que empieza a aparecer, por ejemplo, la columna del hipogloso, empieza a aparecer la columna del núcleo ambiguo, empiezan a aparecer columnas sensitivas, ¿no? Porque los núcleos se van agrupando entre sí y van formando justamente el núcleo solitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, núcleo solitario, columna en realidad, el núcleo solitario formado por el noveno y décimo par craneal, la parte sensitiva, los núcleos sensitivos, y el núcleo ambiguo formado, por ejemplo, por el noveno, décimo y undécimo, un poquito más largo, ¿no? Porque está formado inclusive por el núcleo del undécimo par craneal. Bueno, todo esto, ¿dónde lo estamos viendo? En el bulbo raquídeo. Pero en el bulbo raquídeo también empezamos a observar en la parte más superior no solamente a estos pares craneales, empezamos también a observar al séptimo par craneal, porque está en el límite, ¿no? Entre el bulbo y la protuberancia, hablando de su configuración externa, está en el límite, ¿verdad? Está en el surco bulbo protuberancial. Entonces vamos a encontrar también el séptimo, vamos a encontrar al octavo, un poquito más al centro vamos a encontrar al sexto par craneal, en el límite entre el bulbo y la protuberancia. Entonces, como ven ustedes, en el interior del bulbo raquídeo vamos a encontrar ya núcleos fragmentados justamente por estas decusaciones, tanto motoras como también sensitivas. Muchas de ellas están constituidas simplemente por un núcleo, una sola raíz, pero la mayoría están constituidas por
sensitivos. Como ven ustedes, esto es bulbo, esto es protuberancia y esto es mesencéfalo. Entonces, a nivel del mesencéfalo vamos a encontrar ya los nervios mucho más superiores que corresponden al tercer par craneal y al cuarto par craneal. Aquí en la protuberancia vamos a encontrar evidentemente qué nervio es el representativo, el quinto. Pero el quinto es un nervio importante, está formando una verdadera columna, por eso habíamos hablado de los núcleos mesencefálicos, protuberanciales y vulvares. ¿De quién? Del trigémino, ¿no? Sobre todo la columna sensitiva. En cambio, su raíz motora es muy delgadita, ¿no? Y aquí está la raíz motora del trigémino. En cambio, el mismo trigémino pues es una larga columna, porque evidentemente el trigémino es mucho más sensitivo que el motor. Entonces, en este esquema se está reflejando muy bien tanto los núcleos sensitivos como también los motores. Una vez comprendido la formación de los núcleos, es que nosotros podemos entender los órganos que van a ir realizando la acción, ¿no? El órgano efector. Diferentes núcleos que pueda tener un par craneal. Por ejemplo, el séptimo par craneal es somatomotor, es visceromotor, es somatosensitivo, también es viscerosensitivo. Tienen los cuatro núcleos. A los núcleos viscerales, muchos de ellos conforman agrupaciones que se denominan núcleos vegetativos. Por ejemplo, el núcleo gustativo superior o gustativo inferior son núcleos específicos vegetativos, pero tienen al final este origen, ¿no? Este origen, para no mezclarles demasiado, ¿sí? Tienen un componente viscero sensitivo, que es completamente vegetativo. Bueno, y eso es todo lo que corresponde al bulbo raquídeo. Una formación propia del bulbo raquídeo, la oliva. ¿Sí? Después el resto son los pares craneales que se están originando en el bulbo raquídeo. Y una formación propia corresponde a la oliva del bulbo raquídeo. Nada más. Si hablamos de la protuberancia, a ver, hacemos un corte transversal para ver lo que hay en el interior de la protuberancia. Entonces, en el interior de la protuberancia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, evidentemente, los núcleos del trigémino. El principal está justamente a nivel de la protuberancia, el núcleo motor está en la protuberancia. Pero también vamos a encontrar el núcleo motor del nervio facial, ¿no? Este es un cortecito bien inferior que está muy cerquita del bulbo raquídeo. Si hiciéramos un corte mucho más superior, ya no vamos a encontrar el núcleo del facial. Porque si se ubican ustedes, el origen aparente del nervio facial está entre el límite entre el bulbo y la protuberancia. Entonces, este es un corte inferior, pero de la protuberancia. Si hacemos un cortecito mucho más superior, va a cambiar un poquito las características, ¿no? Entonces, aquí estamos encontrando el núcleo motor facial, estamos encontrando el hemisco medio, como se ve por la simple ley, estamos encontrando formaciones propias de la protuberancia. ¿Cuáles son esas formaciones propias de la protuberancia? Aparte del origen real de los pares craneales, principalmente aquí, trigémino, núcleo motor del facial, y también vamos a tener en la parte sensitiva el núcleo sensitivo, en este caso protuberancial del trigémino. Pero también hay un núcleo vulvar y hay un núcleo mesencefálico sensitivo. No se olviden, el trigémino es bastante grueso, ¿verdad? Su raíz es bastante gruesa, entonces tiene una verdadera columna, no es solamente un núcleo como el motor, ¿sí? Bueno, aparte de esos núcleos, ¿qué tiene específicamente la protuberancia como sustancia propia? Porque después la protuberancia evidentemente va a tener diferentes fascículos que suben y diferentes fascículos que descienden. Entonces, todos esos fascículos se encuentran justamente en la protuberancia, en diferentes partes. Y para eso, pues nosotros clasificamos un poquito la parte anterior
que es el pie, y la parte posterior, que es la base de la protuberancia. O bien segmento anterior y segmento posterior. Por el segmento anterior generalmente se encuentran las vías, tanto ascendentes como descendentes. Y en el segmento posterior vamos a encontrar los núcleos propios de la protuberancia. Pero ¿qué más vamos a encontrar en el segmento anterior, aparte de estas vías ascendentes y descendentes que están en la zona? Vamos a encontrar unas pequeñas formaciones que se denominan núcleos de puente. Núcleos de puente. Entonces, los núcleos de puente son formaciones propias de la protuberancia. Y como estamos viendo aquí, son pequeñas formaciones, ¿no? Como puntitos que van a aparecer. Luego, vamos a encontrar diferentes fibras. Esos núcleos del puente son pequeñas neuronas, en realidad, que tienen prolongaciones, sus axones, que se dirigen hacia los pedúnculos severosos medios, porque en la cara lateral de la protuberancia vamos a encontrar los pedúnculos severosos medios. Y van a formar unas fibras, justamente estas fibras, pontocerebelosas, porque van hacia el cerebelo. Son fibras con finas transversas. Estas fibras, conjuntamente, las vías longitudinales, ya sean ascendentes o descendentes, le van a dar la forma de una red a la protuberancia. Entonces, en la protuberancia se ve mejor la sustancia reticular, aunque también está en la parte superior del bulbo raquídeo, también hay sustancia reticular. Por eso es que hay dos fascículos, ¿no? Hay un fascículo retículo espinal que es pontino y hay un fascículo retículo espinal que también es bulbar. Pero ¿dónde se ve mejor la sustancia reticular? ¿Dónde está más constituida? Justamente en la protuberancia. Porque hay pequeños núcleos que se llaman núcleos del puente, hay fibras transversales que van hacia el cerebelo por el pedúnculo severoso medio, que le dan una mejor estructura. Entonces, fibras pontocerebelosas, fascículos pontocerebelosos. Bueno, ¿qué más encontramos en la protuberancia? Núcleos vestibulares. Encontramos núcleos cocleares. Y dentro de los núcleos cocleares, dentro de los núcleos vestibulares, habíamos visto la formación de fibras, ¿no?, transversales que van hacia el lado contrario, habíamos indicado, y van a formar un fascículo que va ascendiendo, que va a ir en busca de los cuerpos, de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, luego va hacia el cerebro, etc. ¿Qué se llama esta formación? Cuerpo trapezoide. Lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo se llama ese entrecruzamiento? Cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide. Entonces, el cuerpo trapezoide, que nos indicamos, no es más que las fibras que se originan a nivel de los núcleos cocleares, laterales principalmente, y se dirigen al lado contrario para formar un fascículo. ¿Cómo se llama el fascículo? El mismo lateral. A todo eso se llama cuerpo trapezoide. Bueno, entonces, esto lo vemos también en la protuberancia, la formación del cuerpo trapezoide vía auditiva. Pero también encontramos núcleos vestibulares. ¿Sí? Y estos núcleos vestibulares pues están relacionados con el equilibrio. Son justamente parte de las vías que van a ir desde los núcleos del puente, van a ir hasta el cerebelo, pues parte de esas fibras constituyen parte de la vía vestibular. Habíamos indicado que la vía vestibular es bastante compleja, ¿no? Sí, es bastante compleja porque está relacionada con la visión, está relacionada con la audición, está relacionado con los músculos, sobre todo con los músculos proprioceptivos, tanto conscientes como también inconscientes. Ahora podemos hablar de las vías, ¿no? Entonces está relacionado justamente con esos tipos de vías, está relacionado con las vías visuales, con vías auditivas. El equilibrio es un complejo, ¿no? Es bastante complejo. Un poco de alcohol va a determinar la ruptura de alguna de las vías, ¿no? Posiblemente la vía visual, la vía proprioceptiva. Por eso es que antiguamente no solamente hacían
soplar antes manera esos dosificadores para medir el alcohol justamente a nivel de la respiración, sino lo que hacía el policía de tránsito, por ejemplo, era determinar un poco del equilibrio de la persona, ¿no? Porque era afectado justamente por el alcohol, y donde se rompían las vías, justamente en alguna de ellas, ¿no? De la vía vestibular, ya sea la vía visual, la vía auditiva o bien la vía proprioceptiva, la consciente o inconsciente, ¿no? ¿Y qué pedía el oficial de tránsito, por ejemplo? ¿No? Que se toque en la punta de la nariz, que se echen los ojos, etcétera, para romper un poquito esas vías que de todas maneras estaban deterioradas en caso de que sea exceso de alcohol. Porque después una persona tranquilamente puede realizar todo ese tipo de actividades perfectamente equilibradas, ¿no? Equilibrio. Bueno, seguimos en protuberancia. Nuevamente, ¿no? Los núcleos del techo, las fibras pontocerebrosas, la formación. Aquí ya se puede ver mejor el cuerpo trapezoide en su cruzamiento, ¿no? El cuerpo trapezoide, cómo se está viendo el disco lateral. Bueno, y esta vez ya estamos un poquito más superiormente el mesencéfalo. Bueno, para ubicarnos un poquito, ¿no? Esto es anterior, la imagen que es posterior, esto ya lo conocemos, ¿sí? Hacia adelante el mesencéfalo que vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. En la parte posterior que vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. Entonces, lo mismo aquí, esto que vendrán a ser los pedúnculos cerebrales, ¿no? Este es el pie, entonces. Y aquí, en la parte posterior del mesencéfalo, en este corte transversal, que vamos a encontrar pedúnculos cuadrigémenos. Podemos hacer un corte, ¿no? Un poquito inferior o un poquito más superior. Si hacemos un corte inferior, ¿qué tubérculos cuadrigémenos serán estos? Los inferiores, ¿no? De todas maneras, en todo el mesencéfalo nosotros vamos a encontrar esto. ¿Y qué es? El acueducto de Silvio, ¿no? Es el acueducto mesencefálico que está comunicando justamente el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces, en este corte transversal, nosotros vamos a ir observando los pedúnculos cerebrales, representados aquí en la imagen por el pie, esto se llama pie del mesencéfalo. Por detrás vamos a encontrar una parte media que representa la calota, ¿sí? Una parte media que representa la calota. Y finalmente, una parte más posterior que representa el techo. Este es un corte transversal del mesencéfalo. Y finalmente, vamos a observar los tubérculos cuadrigémenos, en este caso serán los inferiores. Bueno, algunos elementos que nosotros vamos encontrando en cada una de estas partes fotográficas. A nivel del pie, si se fijan ustedes, a nivel del pie vamos a encontrar estas fibras, ¿no? Que representan ¿qué cosa? Las vías córtico-espinales. Las vías córtico-espinales. Aquí están las vías córtico-espinales. Y es único, ¿verdad? Porque estamos en mesencéfalo. Igual en protuberancia siguen siendo vías córtico-espinales. En bulbo raquídeo, que empiezan a querer separarse, ¿no? Y lo consiguen justamente en el límite de bulbo y protuberancia. O perdón, de bulbo y médula espinal, ¿no? Completamente separado. En cambio, aquí está bastante constituido. Entonces, esto y el pie no son más que los fascículos córtico-espinales. Por detrás de los fascículos córtico-espinales vamos a encontrar una formación propia del mesencéfalo. Esto se llama la sustancia negra o locus niger o núcleo negro de los alemanes. Bueno, locus niger, sustancia negra de los alemanes. Por detrás, a nivel de la calota, vamos a encontrar unas formaciones que no son más que los núcleos rojos, ¿sí? Que estamos observando justamente los núcleos rojos. Aquí hemos hablado de un núcleo, ¿no? De un fascículo que se origina justamente a nivel de estos núcleos rojos. ¿Qué fascículo? Fascículo rojo espinal. Aquí se está originando. Por detrás, en la misma calota, estamos encontrando el acueducto de Silvio. Pero si se fijan ustedes alrededor del acueducto de Silvio, encontramos sustancia gris. Sustancia gris. Y esta sustancia gris se llama sustancia periacueductal. ¿Sí? Sustancia periacueductal tiene su importancia. Después vamos
calota. ¿Qué más serán estas otras formaciones? No son más que las vías ascendentes. Bueno, entonces por aquí vamos a encontrar distribuidos esos fascículos que van ascendiendo para llegar hasta el cerebro. Encontraremos tal vez la cinta de ley medio, encontraremos la cinta de ley lateral ahora. Entonces aquí están acompañadas las diferentes vías ascendentes. Bueno, por detrás, ¿qué vamos a encontrar? Nuevamente, sustancia gris. Entonces, los tubérculos cuadriqueños no son más que formaciones nucleares. Como son formaciones nucleares, pues van a realizar una determinada función. Entonces, aquí están los tubérculos cuadriqueños, ya serán inferiores, ya serán superiores. Cuando hemos hablado de fascículos descendentes, extrapiramidales, pues hemos hablado justamente de este fascículo, ¿no? El tecto. ¿Dónde se está originando el fascículo tecto espinal? Justamente en los núcleos del pecho. Núcleos del pecho. Los núcleos que están entonces en la parte más posterior del mesencéfalo, que hacen relación con los tubérculos cuadriqueños. Hemos hablado también del fascículo rubroespinal. ¿Dónde se está originando entonces el fascículo rubroespinal? Justamente en estos núcleos rojos que se encuentran en la calota del mesencéfalo. Bueno, ya lo que no hemos hablado corresponde justamente a esta sustancia, la sustancia negra, el opus niger. El opus niger tiene una significación funcional, anatómica, porque es el encargado de producir justamente un neurotransmisor. Un neurotransmisor que tiene mucha relación con ciertas patologías, ¿no? Cuando hay su deficiencia. En cambio, cuando está funcionando mal, es el neurotransmisor que produce justamente una contracción voluntaria. Vale decir que su deficiencia produce una contracción involuntaria. Entonces, ¿con qué síndrome está relacionado? Justamente con el Parkinson. La dopamina es el neurotransmisor que se va a producir justamente a nivel de la sustancia endócrina. Por detrásito entonces encontramos a los núcleos rojos, y aquí están justamente lo que les decía, ¿no? El resto de los fascículos que corresponden a las vías ascendentes. Esto es descendente, esta es la vía descendente, constituida aquí por el fascículo córtico espinal, y aquí, a nivel de la calota, conjuntamente los núcleos rojos y las sustancias vegetales, etc., nosotros vamos a encontrar fascículos que corresponden a la vía ascendente. Pero a nivel del mesencéfalo encontramos el origen de los núcleos de los pares craneales. ¿Qué pares craneales hemos descrito a nivel del mesencéfalo? Justamente el tercer par craneal, que es el que está pintado de azul. Ahí está el núcleo del tercer par craneal, porque esto es el núcleo cerebral, ¿verdad? Esto del pie. Y esta es la cara interna. Y aquí está justamente este es el núcleo del motor ocular común, en el que aparentemente por la cara interna de los pedúnculos cerebrales. Pero no es el único, ¿no? También encontramos otros núcleos que hacen un entrecruzamiento. Este es el patético, y es el único que habíamos indicado que aparentemente sale por la parte posterior. Este es el origen aparente, ¿no? Del patético. Entonces, aquí vamos a encontrar justamente los tubérculos cuadriqueños, los frenillos de la válvula de Wilson, etc., en la parte posterior. Algo importante que habíamos mencionado de estos pares craneales, el tercero y el cuarto, es la relación que tienen con una función específica, justamente la función de contracción asincrónica de los músculos del ojo. Habíamos indicado en su momento que el músculo recto lateral del lado derecho se va a contraer, pero el lado izquierdo no es el mismo, ¿no? Entonces, ¿quién le da esa función? Justamente, ¿quién le da esa coordinación de los músculos motores del ojo? Mentalmente, el cerebro primero, ¿no? El centro oculomotor.
Pero después está esta formación que nosotros observamos justamente aquí. El núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal está coordinando con el tercer par craneal, el cuarto par craneal, para que se produzca esta acción coordinada por el cerebro. Bueno, este es un pequeño esquemita donde estamos observando justamente esas diferentes formaciones. El tercero, el cuarto, están muy próximos. Están muy próximos, lo mismo que el núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo, los núcleos de estos pares craneales, el tercero y el cuarto, van a formar justamente esa zona de Edinger-Westphal. Y conjuntamente el cerebro va a coordinar los movimientos de los ojos. Si no hubiera este complejo, si no hubiera esta función coordinada, pues los músculos rectos externos se contraerían a la vez, ¿no? Y eso no existe, ¿no? Por lo menos en la parte normal, en la parte patológica sí, y eso ustedes han demostrado justamente en la exploración de los pares craneales. Hablando de la exploración de los pares craneales, vamos a subir ya sus trabajos en un drive para que ustedes puedan revisar los documentos que he elaborado en el grupo.